hermanos, que el Señor nos bendiga. El Señor nos bendiga más. Y vamos a dejar nuestro rostro, amén. Vamos a orar por esta noche, que sea Dios ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, y que Él sea glorificando su nombre en medio de su pueblo. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, invocamos tu nombre, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero, Señor. Nos da la vida, Señor, las fuerzas, las energías para poder seguir adelante. Provees el trabajo, Señor, provees los alimentos, Dios mío. Tú provees todo, mi Dios, el ambiente para que podamos vivir. Eterno Dios Todopoderoso, gracias te damos porque podemos alabarte y glorificarte libremente, eterno Dios. Porque tú no nos has dejado y no nos has desamparado, Señor. Podemos decir, mi Dios, que hasta entonces, mi Dios, tú nos has bendecido y nos has ayudado, eterno. En nombre de Jesús, amado Dios, te pedimos por todos aquellos de mis hermanos que no pudieron estar en este lugar, Dios mío. Sé tú obrando en su vida, en sus corazones, Señor, ministrándoles, eterno. Porque tú estás en todo lugar, Señor. Para ti no hay límites, no hay barreras, Señor. Tú estás aquí como estás en otros países, en otros lugares, Señor, ministrando a cada corazón, conforme, mi Dios, la necesidad. Te adoramos, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a los que estamos aquí presentes, Señor. Te damos gracias por todos los que estamos aquí, eterno Dios. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Dice tu palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es tu bendición, Señor. Es tu presencia llenando nuestras vidas, eterno Dios. Danos fuerza, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Sé tú dándonos, mi Dios, palabra, Dios, ministrándonos, Espíritu Santo, a nuestros corazones. Quita, mi Dios, toda pereza, toda flojera, Señor, todo cansancio, Dios mío. Lo ponemos en tus manos, Jesús de Nazaret. Tú que nos das las fuerzas, Señor. Venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar, dijiste, Señor Jesús. Venimos ante ti, Señor, porque tú tienes poder sin igual poder, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te oramos, Señor, te glorificamos. Te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus misericordias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Amén. ¿Cuánto estamos gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. Es un gozo, amén, una alegría, porque Dios es bueno, amén. Más que bueno. Si no creemos que Dios es bueno, mis hermanos, entonces no estamos dándonos cuenta, ¿verdad?, de lo que ocurrió este fin de semana. Amén. Ya pues estamos alegres por eso. Dios no permitió, ¿verdad?, que el huracán tocara aquí fuertemente. Porque hay un pueblo, mis hermanos. Dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que la oración del justo, ¿qué? Puede. Porque es el pueblo que clama, el pueblo que cree en el Señor. Es el pueblo, ¿verdad?, que está firme, pidiéndole al Señor, reconociendo que no está en nuestras manos el control de las cosas, sino que es la misericordia de Dios, la que nos mantiene, la que nos protege, que nos sigue vivificando. Es un testimonio, mis hermanos, esto que ocurrió, de que Dios tiene cuidado de sus hijos. Vamos a ir rápidamente a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Amén. San Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Una palabra poderosa, ¿ven? Una palabra que implica, mis hermanos, vida o muerte. ¿Ven? La proclamación, ¿verdad? De que, y también el reconocimiento de que Jesús es el Señor. ¿Ven? Y fíjese bien ahí, mi hermano, que dice, ¿verdad? Que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre. ¿Ven? No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es solamente reconocer, ¿verdad?, al Cristo, ¿ven?, sino, ¿verdad?, identificar quién es el Cristo, el cual fue Jesucristo. ¿Ven? Jesús es el Cristo. ¿Ven? Él fue el que fue enviado por el Padre. Y no quedó, ¿verdad?, duda alguna de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Sus discípulos, ¿verdad? Este Pedro reconoció esa verdad. Tú eres el unigénito, ¿verdad?, Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. ¿Ven? Y reconocerlo a Él, identificarlo, ¿verdad?, es atribuyéndole a Él el título que Él, ¿verdad?, es. ¿Ven? Que Él es el Cristo, el nombre de Jesús. ¿Ven? Porque no hay otro nombre, ¿verdad?, fuera de Jesús. Él fue el que, ¿verdad?, a través de ese nombre fue que profesamos nuestra fe. Conocemos que Jesús es el Cristo, ¿verdad?, porque Él murió, resucitó al tercer día, ¿ven?, y murió por cada uno de nosotros. Y es en ese nombre por el cual nosotros oramos. Es en ese nombre, ¿verdad?, por el cual nosotros también clamamos, le pedimos al Señor. Él es la puerta. Siempre es en ese nombre, mis hermanos, cuando nosotros nos dirigimos al Padre Celestial, al juez justo. ¿Ven? Juan mismo dice en primera de Juan, ¿verdad?, que si alguno ha pecado, ¿verdad?, tenemos un abogado para con el Padre. ¿Y qué dice él? Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos. Así que si nosotros no creemos, ¿verdad?, que Jesús es el Cristo, estamos muy lejos de llegar al Padre. ¿Ven? Porque como dice la palabra, ¿verdad?, que en los últimos tiempos, y hemos visto a través de la historia, se han levantado falsos cristos. Jesucristo lo dijo. ¿Ven? Jesús lo dijo, que se levantarán falsos cristos. ¿Ven? Entonces es importante, mis hermanos, reconocer y ver que el que no cree en el nombre de Jesús, ¿verdad?, ya ha sido condenado. Es importante identificar a Jesús como el Mesías, como el Cristo, y reconocer que Él, ¿ven?, es el único, ¿verdad?, y no hay nadie, ¿verdad?, no hay otro, ¿verdad?, que pueda compararse a nuestro Señor Jesús. ¿Ven? Y es interesante ver, mis hermanos, todo esto que vemos en la palabra. Interesante ver la implicación que tiene el creer en Cristo Jesús. ¿Ven? Porque como estamos viendo, ¿verdad?, la eternidad de Dios, de igual manera como Él es Dios, nosotros, ¿verdad?, tenemos parte de Él porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Ven? Eso dice la palabra, ¿verdad?, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Les había preguntado en una clase, ¿verdad?, anterior, ¿somos todos los seres humanos eternos? ¿Ven? ¿Se acuerdan, mis hermanos? ¿Somos todos eternos? Sí, ¿verdad? Todos somos eternos. Dice la palabra ahí en Juan, ¿ven?, que unos, ¿verdad?, resucitarán para vida eterna y otros, ¿verdad?, para vergüenza y confusión. Todos somos eternos, mis hermanos. Tenemos parte, tenemos esencia de Dios. ¿Ven? Nuestra existencia nunca se va a acabar. Pero vamos a decidir en esta vida, mis hermanos, en dónde queremos ir. ¿Ven? Es nuestra decisión, mis hermanos. ¿En dónde queremos estar por la eternidad? ¿Queremos estar con Dios o queremos estar, ¿verdad?, en el otro lado, en el lugar de castigo? ¿Ven? En el lago de fuego. No va a ser un lugar donde el diablo, ¿verdad?, va a reinar y va a estar ahí con sus demonios, ¿verdad?, atormentando al hombre, no. Es un lugar donde el mismo Satanás y todos los demonios, mis hermanos, van a ser atormentados juntamente
con todos aquellos que no quisieron aceptar a Jesús de Nazaret. ¿Eh? Entonces, mis hermanos, sigamos adelante, porque Cristo viene pronto, Jesús viene pronto por su iglesia, por su pueblo, y no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos estáticos, ¿verdad? Quedarnos ahí en un lugar esperando a ver que Dios haga algo. No, Dios nos mandó a hacer su voluntad, a mostrar esas señales que dice que seguirán a los que creen. ¿Cuántos creemos? ¿Cuántos creemos? Entonces tiene que haber señales, mis hermanos, tiene que haber un testimonio vivo de que Jesús vive. Si es que no hay, ¿verdad? Preguntémosle, Señor, ¿qué me está pasando? Porque tu espíritu es espíritu vivificante. No podemos, la gente no nos puede ver igual. Tiene, mis hermanos, esa luz brillar en medio de las tinieblas. La palabra del Señor dice, ya va aclarando el día, ¿verdad? Porque la luz de Cristo está en cada uno de nosotros. Entonces, pidámosle al Señor que nos guíe para mostrar esa gloria, la que Dios dejó, que Jesucristo dejó a su iglesia. Amén. Entonces la eternidad, mis hermanos, seguimos hablando de la eternidad de Dios. Es un tema, ¿verdad?, que es interesante ver, porque de igual manera afecta nuestra vida. Nosotros somos eternos. Pasaremos la eternidad juntamente con Cristo, mis hermanos. ¿Cuántos lo creemos así? Yo lo creo así, mis hermanos, y lo tenemos que decir, ¿verdad? Voy a pasar la eternidad con Cristo. Porque a veces, ¿verdad?, algunos se avergüenzan del Evangelio. Algunos dicen, ay, pero no quiero hablar del Evangelio. Pero mis hermanos, Dios prometió vida eterna, galardonas, prometió, ¿verdad?, en una morada donde nosotros vamos a estar. Entonces, ¿cómo nos vamos a avergonzar de eso? ¿Verdad? El hombre aquí quiere, ¿verdad?, pensar que no hay Dios, que Él puede. Pero la verdad, mis hermanos, es que las cosas a veces se le van, ¿verdad?, al hombre de la mano. Como dice la palabra, Dios frustra los planes del impío, del injusto, dice la palabra del Señor. Entonces tengamos eso en mente, mis hermanos, que la última palabra la tiene el Señor. Él desde el principio, ¿verdad?, ha declarado el fin, de cómo van a terminar las cosas. Y las cosas van a terminar Él venciendo al enemigo. ¿Amén? Él venciendo, ¿verdad?, a la muerte, que es el postrer enemigo. ¿Amén? Entonces estemos gozosos y alegres, mis hermanos, que vamos a pasar una eternidad con el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, nos quedamos en que la eternidad, ¿verdad?, está en Dios. Porque Dios es eterno. Nosotros, ¿verdad?, somos eternos de igual manera. Sea, ¿verdad?, para muerte eterna o vida eterna. Y vamos allá a Apocalipsis 1:8. A ver si mi hermano Mario lo puede leer. Apocalipsis 1:8. Y si nuestro pastor puede ir buscando Juan 8:58. ¿Eh? En Apocalipsis. Entonces, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? ¿Verdad? Yo soy. Miren cómo empieza ese versículo, ese pasaje. Yo soy, ¿verdad? Dando un énfasis cuando Dios le habla a Moisés, ¿verdad? Y ese nombre que Dios le da a Moisés, con el cual Moisés se va a identificar, ¿verdad?, con el pueblo. Yo soy, el gran yo soy. Yo soy, yo soy, amén. Es como así Dios, ¿verdad?, se da a conocer en el Éxodo. Entonces Dios siempre es, mis hermanos, Dios siempre existe. Y sabemos que Dios, ¿verdad?, de igual manera
es uno. Habíamos hablado, ¿verdad?, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? 3 personas, un solo Dios. ¿Ven? Nadie está separado de uno del otro, sino que ellos son un solo Dios, amén, un solo creador. ¿Ven? Entonces Juan 8:58. Amén. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Entonces vemos que Jesús mismo, ¿verdad?, se atribuye, ¿verdad?, el título de Jehová, el yo soy también. Que dice, antes de que fuese Abraham, ¿verdad?, Jesús dice, yo soy. ¿Ven? Igual en Apocalipsis, yo soy. Entonces ese nombre lo vemos desde la antigüedad, desde los tiempos de Jesús y hasta los tiempos del fin. ¿Ven? Que Dios siempre es. ¿Ven? Él no deja de ser. Él siempre es Dios. ¿Ven? Como habíamos dicho, los que cambiamos somos nosotros, ¿verdad? Si dejamos de leer la palabra, mis hermanos, nos vamos a desenfocar y no vamos a, ¿verdad?, seguir pidiéndole al Señor, o no lo vamos a ver de la misma manera como si nosotros estuviéramos leyendo su palabra, estuviéramos buscando más a Él. ¿Ven? Pues que no se nos pierda el enfoque, mis hermanos, y sigamos escudriñando las Escrituras. Que Dios siempre es, siempre ha sido su palabra. ¿Ven? Y si Él nos las ha revelado a nosotros, es para que nosotros, ¿verdad?, vayamos a esa palabra y descubramos quién es Dios. ¿Ven? Porque Él siempre ha sido y es el mismo, ¿verdad?, el de ayer y hoy por los siglos. ¿Ven? Pues Dios es. Y esa palabra yo soy, mis hermanos, indica una existencia presente. ¿Ven? Que está en el ahora, pero que es continua, que no se acaba, ¿ven?, que no se agota. Y como les había dicho, de igual manera ahí no dice, ¿verdad?, yo fui. Jesús no dice así. ¿Ven? Él no dice, ¿verdad?, antes de Abraham yo fui. No dice así, ¿verdad? Sino que dice yo soy, o sea que Dios siempre es. ¿Ven? Entonces Dios en su ser es eterno. De igual manera la creación misma, mis hermanos. Cuando vamos allá a Génesis 1:1, la misma creación nos deja ver que Dios es eterno, ¿eh? Nos deja ver la eternidad de Dios. Vamos allá a Génesis 1:1, que toda la mayoría de nosotros nos lo sabemos, ¿saben?, de memoria. ¿Verdad? Un versículo, un pasaje muy famoso, pero que a veces pasamos por alto muchas de las cosas, ¿verdad?, de la que nos está diciendo ahí. La misma humanidad, ¿verdad?, descubriendo cosas, y cuando uno vuelve a la palabra, vemos que la palabra, ¿verdad?, verifica si lo que la ciencia descubre es verdad o es una teoría, ¿verdad?, puras palabras del hombre. En Génesis 1:1, el que lo tenga lo puede leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un pasaje muy corto, mis hermanos, pero que tiene, ¿verdad?, hay una gran riqueza. Vemos que en el principio, amén, principio, ¿verdad?, significa tiempo. Nuestro día es un principio. Cuando nosotros hacemos una actividad, siempre comenzamos con un principio. ¿Ven? Cada vez que nosotros hacemos algo, primero esto, luego esto y al final lo otro. ¿Ven? ¿Verdad que así es? Primero hago esto, ¿verdad?, luego lo otro y al final. De igual manera cuando uno va a trabajar, ¿qué es lo primero que hace uno? Ponchar, ¿verdad?, al entrar a trabajar. Lo primerito que uno hace, es lo primero que se hace en el día de trabajo. ¿Ven? Cuando uno llega a trabajar. Entonces, cuando habla aquí la palabra en el principio, es el comienzo del tiempo lineal para la creación, ¿verdad?, de Dios, nosotros. ¿Ven? Específicamente para la creación. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos decir de eso? En el principio creó Dios. Dios creó el tiempo, mis hermanos. ¿Ven? Dios creó el tiempo. Él no estaba en el tiempo. Él lo creó. Él lo trajo a realidad. Entonces Dios es el creador, mis hermanos. El creador del tiempo
el creador del espacio y el creador de la materia. ¿Ven? Porque vemos que hay mucho espacio, ¿verdad? Aquí. Si estamos en un cuarto más chiquito, ¿qué decimos? Hay menos espacio. ¿Ven? Porque hay más materia dentro de un espacio más pequeño, ¿verdad? Porque nosotros somos materia también. ¿Ven? Cabemos en un frasco, ¿verdad? Chiquito. Nosotros. No, ¿verdad? Ni a veces ni la mano cabe. ¿Ven? Pero es el espacio, mis hermanos, el espacio que está, ¿verdad? La distancia que hay de una cosa a otra. Entonces fueron, ¿verdad?, creados por Dios el tiempo, el espacio y la materia. Y a veces, mis hermanos, muchas veces nosotros pensamos más en la materia. Porque cuando decimos la creación de Dios, siempre pensamos en los montes, en los animales, en el agua, ¿verdad?, en nosotros mismos. Siempre como que nos enfocamos más en la materia y no damos cabida, ¿verdad?, a veces a lo demás que Dios creó, que no es materia. ¿Ven? Él también trajo a existencia, ¿verdad?, como estamos viendo, el tiempo y el espacio. ¿Ven? No solamente la materia, sino el tiempo y el espacio también. Entonces, en el principio, ¿verdad?, el tiempo creó Dios, ¿verdad?, trajo a existencia. ¿Ven? Dios trajo a existencia en el principio, ¿verdad?, el tiempo. Dice los cielos, el espacio, ¿ven? ¿Cuánta distancia no hay de la tierra al cielo? Hay mucho espacio, ¿ven? Una distancia muy larga. Pero aquí habla de los cielos, ¿ven?, del universo entero. ¿Ven? De igual manera, la morada donde está Dios, el lugar donde está Dios, el tercer cielo, ¿verdad?, vemos en la escritura. Entonces, en el principio creó Dios los cielos, ¿ven?, y la tierra, que es la materia. ¿Ven? Lo que vemos, ¿verdad?, lo que se puede tocar. Esa es la materia. Entonces Dios creó el tiempo, creó la materia, ¿ven?, y creó el espacio. La ciencia misma, mis hermanos, el estudio de la física, de igual manera ellos reconocen eso, que no puede haber espacio si no hay materia, y no puede haber tiempo si no hay materia y no hay espacio. Que de esos tres componentes, si no, la materia, el tiempo y el espacio, son necesarios para nuestra existencia en este, ¿verdad?, mundo tridimensional, como le llaman, en el cual Dios, ¿verdad?, nos formó. ¿Ven? Entonces la ciencia misma, mis hermanos, hace mención de esos tres componentes que dependen uno del otro. Porque si no hay materia, mis hermanos, el espacio se vuelve insignificante. Imagínense que no haya nada aquí, nada, absolutamente nada. No podemos imaginarnos a veces eso a plenitud, porque siempre hay algo en nuestra mente, ¿verdad? De una cosa, el pensamiento de una cosa. Pero si nos podemos imaginar, si no hay nada, absolutamente nada, ¿qué es el espacio? Nada, ¿verdad? Es insignificante porque no hay nada. Imagínense si tenemos muchas sillas aquí. Teníamos sillas en el medio, teníamos sillas acá enfrente, ¿verdad? Entonces ya tendría significado el espacio. Empezaríamos nosotros, ¿verdad?, como a pensar, pues necesitamos más espacio, ¿verdad? Quitemos más sillas, quitemos más materia, en otras palabras. ¿Ven? Entonces ponemos a pensar que sin la materia, el espacio no tiene significado alguno. ¿Ven? Entonces, de igual manera, mis hermanos, la materia, sin la materia, el tiempo también es insignificante. También. Porque, ¿verdad?, si, por decir, en el lugar donde estamos trabajando ahorita, si no estuviera ese lugar, si no estuviera, ¿verdad?, esa materia que se usó, ¿verdad?, para construir ese edificio, ¿qué importancia tiene para nosotros la distancia o el tiempo que nos tome para llegar ahí? Ninguna, ¿verdad? Si no existiera, si no hubiera esa materia ahí, como que ese tiempo, ¿verdad?, no nos importa, en otras palabras. No tendría significado alguno para nosotros. ¿Amén? Entonces vemos que sin la materia, mis hermanos, el espacio y el tiempo son insignificantes. ¿Amén?
Porque cuando vemos, ¿verdad?, que toma tiempo de llegar a una cosa, ¿verdad?, y luego a la otra. Toma tiempo, ¿verdad?, de llegar nosotros aquí y llegar a nuestra casa. ¿Ven? Toma tiempo. Entonces vemos la relación que hay en el tiempo, el espacio y la materia. ¿Ven? Porque si hubiera menos espacio, ¿verdad?, para ir a nuestra casa, el tiempo, ¿verdad?, se vuelve menos insignificante. ¿Ven? Porque hay una gran diferencia, ¿ven?, en que nosotros, ¿verdad?, nos tome 30 minutos en llegar a nuestra casa que nos tome 10 minutos. Nos preocuparía más, ¿verdad?, si nos tomara 30 minutos. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces tendría más significado para nosotros el tiempo. Entonces vemos la relación que hay, mis hermanos, ¿verdad?, en este entorno en el cual Dios nos creó. ¿Amén? ¿Y qué lo dijo desde el principio? ¿Verdad? En el principio Él creó, ¿verdad?, los cielos y la tierra. Entonces ya tenemos un concepto mayor, ¿ven?, de lo que Dios creó, de la importancia que tiene lo que Él creó, del orden que Dios, ¿verdad?, puso en su creación. ¿Ven? Entonces es gran importancia todo esto. Amén. 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 Sí, lo estamos viendo como una manera a reflexionar, pues, donde el Señor, ¿verdad?, nos puso o creó estas cosas para nosotros poder subsistir y existir aquí. De alguna manera está hablando con relación al tiempo, Jorge también. Con él nos damos cuenta, ¿verdad?, que el tiempo hace su efecto, ¿verdad?, en las cosas, en nosotros, envejecen, se deterioran. Por eso sabemos que hay tiempo. O sea, nada más que nada que reflexionemos, ¿verdad?, dónde nos puso el Señor y cuáles estas tres cosas existen, ¿verdad?, para la existencia de nosotros, pues, según dice la palabra del Señor. Todo lo creó, no sé, en un momento, en un instante, pero si uno se pone a reflexionar y ir más allá, pues esto tiene cierto significado ya para nosotros. Si lo analizamos, lo vemos un poquito más allá. Recuerdo yo cuando era pequeño, ¿verdad?, y reflexionaba yo mucho sobre esto también, pero ahora ya de más grande, ¿verdad?, cuando éramos pequeños, yo únicamente me acuerdo despertaba, ¿verdad?, veía salir el sol, jugaba, no sé, una cosa bien feliz siempre, pero nunca me puse a pensar, ¿verdad?, lo que era el globo de la Tierra, ¿verdad?, cómo está suspendido, pues, en el espacio precisamente. Y de alguna manera, o sea, ya empieza a ver uno las cosas más allá, ¿verdad?, que somos con respecto a todo el universo, lo que creó Dios, sea algo entre comillas insignificante, pero no. Dice la Biblia que todo gira, pues, en torno a nosotros, a la creación de Dios, ¿sí? En este caso, el hombre, ¿no?, la corona de la creación de Dios, somos nosotros. Y en torno a todo esto gira todo lo que el Señor hizo, todo lo que creó. Amén. Entonces es importante, mis hermanos, reconocer, ¿verdad?, que fue Dios el que puso orden y puso, ¿verdad?, todo para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, vivir y existir en este mundo. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, todo vino a existir, ¿ven?, para el Señor, para la gloria del Señor. Vamos allá a Romanos 11:76. ¿Ven? Romanos 11:76. Si lo tenga lo puede leer. ¿Ven? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien. Entonces, ¿qué es de nosotros, mis hermanos? Nuestro Señor es de nosotros, amén. Porque, ¿verdad?, Jesús es de nosotros, amén, para nosotros. Pero en sí todo, ¿verdad?, somos de Dios, amén, somos para Dios. Dice, porque de Él y por Él, amén, y para Él son todas las cosas. Amén. Entonces es una palabra poderosa a entender, ¿verdad?, que todo es para la honra y gloria del Señor. Amén. Dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Para la gloria del Señor, mis hermanos.
Nosotros no fuimos llamados solamente porque sí, sino que fuimos llamados para la gloria del Señor. ¿Qué tuvimos que hacer para obtener la vida eterna? ¿Verdad? Para merecerla, nada, ¿verdad? Sino que fue Dios a través de su gracia, de su perdón, que Él nos dio esa vida eterna para que nosotros ahora nos glorifiquemos. La Escritura dice: si alguno tiene algo en que gloriarse, gloríese en Cristo, dice la palabra. Porque todo es de Él, Él todo nos da. ¿Qué nosotros podemos producir fuera de lo que Él ya ha creado? Absolutamente nada, porque si no hubiera lo que Él creó, mis hermanos, nosotros no podemos crear ni inventar absolutamente nada. Pues gracias a Dios que Él provee, ¿verdad?, todos los recursos para que ahora nosotros, ¿verdad?, podamos disfrutarlos. ¿Amén? Y glorificar al Señor con ello también. Amén. Amén. La gloria sea para el Señor. Entonces ahora, mis hermanos, vemos que Dios fue el que creó el tiempo. Para Él no hay límites, Él es infinito. Y hay un ejemplo, ¿verdad?, y en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, se lo puede leer en su casa, ¿verdad? Y ahí podemos ver el poder de Dios, de que para Él, ¿verdad?, no hay límites en cuanto al espacio tampoco. Porque Él fue el que trasladó, ¿verdad?, a Felipe de un lugar a otro. O sea, para Dios no hay absolutamente imposibles, mis hermanos. Cuando hacemos, ¿verdad?, las cosas para la gloria del Señor. Porque ese hombre, ¿verdad?, Felipe, estaba predicando la palabra del Señor. Estaba dando a conocer las buenas nuevas del Evangelio, glorificando a Jesucristo. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, vamos a ver cosas poderosas. ¿Ven? Cosas que a veces nosotros no vamos a tener una explicación de cómo fue, pero sabemos que Dios fue el que obró, ¿ven?, o el que va a obrar poderosamente. Entonces, mis hermanos, reconocer, ¿verdad?, este atributo de Dios, de su eternidad, tratar de traerlo a nuestra mente y tratarlo de comprender es muy difícil. Nosotros, ¿verdad?, desde que nacimos, lo único que conocemos, ¿verdad?, es lo que sigue y el mañana. Eso ya les había comentado en una clase. Eso es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue, verdad? El mañana. Como les había dicho también, que a veces nos concentramos nosotros tanto en el mañana que se nos olvida el presente, donde estamos ahora. Ahora de seguro muchos de nosotros estamos pensando en qué vamos a hacer llegando a la casa. El subconsciente ahí, ¿verdad? Estamos pensando, ¿verdad?, detrás de nuestro pensamiento. Como a veces muchos de nosotros estamos ahora pensando en otras cosas, ¿verdad?, pero no en sí nos enfocamos en el ahorita, ¿verdad?, en el presente. A veces nuestra mente está flotando por allá. ¿Ven? Entonces vemos que siempre estamos pensando en otras cosas, ¿verdad?, sea en el mañana, nos enfocamos más en el mañana, que no vivimos el presente como debe ser, y el pasado se quedó en el pasado. ¿Ven? Cuando le preguntan a una persona, oye, ¿qué pasó ayer? Dice, ya se me olvidó ya, ¿verdad? A veces así nos contesta la gente. Pero es así, mis hermanos, porque nuestro tiempo, ¿verdad?, es lineal. Lo que sigue, lo que va más adelante. El pasado lo dejamos a un lado y a veces no vivimos el presente, ¿verdad?, como tiene que ser. Entonces, para nosotros hay un principio y hay un final. Y nuestro fin, ¿verdad?, nuestra meta tiene que ser en Cristo Jesús. Que no se nos olvide eso, que nuestra meta es en Cristo Jesús. Entonces el tiempo lineal, mis hermanos, tuvo un principio. En el principio, ¿verdad?, creó Dios los cielos y la tierra. Ahí comenzó el tiempo lineal para nosotros, para toda la creación. Entonces, de igual manera, el tiempo lineal, ¿verdad?, como tuvo un principio, también tiene un fin. Porque eternamente unos van a vivir en el tormento, ¿verdad?, la segunda muerte. O vamos a vivir con Cristo, ¿verdad? Pero todos nosotros, ¿verdad?, esperamos estar con Cristo, amén.
No podemos dejar ese pensamiento a un lado. Eso tiene que impulsarnos a seguir adelante en el camino del Señor. Entonces vemos que Dios, mis hermanos, está por encima del tiempo y tiene potestad sobre el tiempo. Ya habíamos visto unos ejemplos, ¿verdad?, con los profetas. Cómo Dios detuvo el tiempo. Entonces para Dios no hay imposibles. Él es el que tiene potestad sobre él. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios en su palabra nos ha dejado ejemplos para que tengamos una idea del poder y de la potestad que Dios tiene sobre el tiempo, cómo Dios ve el tiempo. Amén. Se viene ya a la mente cuando dice que cielos nuevos y tierra nueva. Cuando dice cielos, ya está diciendo, ¿no?, que todo va a ser cambiado totalmente. Como hemos dicho, ¿no?, ya no nos va a afectar el tiempo del espacio, ya no vamos a envejecer, ¿no? Es decir, que todo va a ser ya felicidad. No sabemos así es cierta de qué manera, de qué forma va a ser eso, pero él habla de unos cielos nuevos y una tierra nueva, o sea, todo completamente cambiado. Se refiere también con cielos, no todo el universo incluso, o sea, no nada más la tierra, o sea, no sé de qué manera vaya a ser ya el tiempo, el espacio, que no vaya a afectar, vaya a ser lo mismo, va a ser de otra manera. Solamente cuando estemos con él, ¿no? Pero sí se alcanza a vislumbrar, ¿no?, lo que el Señor dice. Sí, mis hermanos. Porque Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Eh? Y si Él comenzó con nuestra vida carnal, ¿verdad?, aquí en esta tierra, cambiándonos, transformándonos, ¿verdad?, a unas cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí son, ¿verdad?, todas hechas nuevas. Si Él empezó aquí, mis hermanos, Él, ¿verdad?, lo que empezó, Él lo va a traer, ¿verdad?, manifestación, lo va a culminar. ¿Eh? Entonces vamos ahí al Salmo 92. Quien lo tenga lo puede leer. Salmo 92. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dice, tú has sido o has de ser Dios. No, ¿verdad? Tú eres Dios. Dios siempre es, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin, ¿verdad?, de la existencia de nuestra vida también. Podemos decirlo así, Dios siempre es. Él siempre es con toda generación. Él no ha cambiado. ¿Eh? Dios no ha cambiado. Él es en la generación pasada, en la generación que está ahora y en la generación que estará. Dios siempre es. Y vamos allá a 2 de Pedro 3:8. ¿Eh? 2 de Pedro 3:8. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es un pasaje, mis hermanos, muy importante, que si lo leemos, ¿verdad?, despacio y tratamos de comprender lo que está diciendo ahí, vemos que está diciendo, ¿verdad?, o dándonos dos perspectivas de cómo Dios ve el tiempo. ¿Eh? So, la primera parte dice, ¿verdad?, dice: mas no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. La primera parte, un día es como 1000 años. Vemos que Dios, a través del apóstol, ¿verdad?, nos da un tipo de ejemplo para que nosotros podamos tener una comprensión de cómo Dios ve el tiempo. ¿Se imaginan, mis hermanos, un día de 1000 años? Un solo día de 1000 años. O sea, todo ese tiempo compactado en un día. No podemos imaginarnos eso, ¿verdad?, porque ni siquiera vivimos 100 años. Muchos de nosotros, muchas personas no llegan ni a los 80 ni a los 70. O sea, no podemos imaginarnos, ¿verdad?, un día de 1000 años. Entonces se nos hace imposible, ¿verdad?, hasta pensar un día de 12 meses, ¿verdad?, un día de un año. Se nos hace difícil hasta eso. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado la historia o el cuento, ¿verdad?, de un niño que deseaba que todos los días fuera Navidad?
¿verdad? Han sacado películas de que era el deseo de un niño que todos los días fuera Navidad. Cada vez que se levantaba era Navidad. Una y otra vez así. Y así hasta que llega el punto donde el niño se cansa. ¿Ven? Entonces, para que tengamos una idea, ¿verdad? De cuando un día no se termina, no se acaba. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque en la historia que les estoy diciendo, el día comienza otra vez y comienza otra vez. Pero aquí en la palabra del Señor nos está diciendo un día que no se termina, un día que no se acaba. ¿Ven? Entonces, un día, ¿verdad? Que no tiene fin, porque parece, ¿verdad? Que pareciera que no tiene fin. Y notemos, mis hermanos, que no dice que un día es 1000 años, sino que es como, ¿verdad? Parecido a 1000 años. Entonces, la eternidad de Dios, mis hermanos, es increíble. Nosotros traemos estos textos, ¿verdad? En nuestra mente, cuando nos empezamos a leer y contemplarlos, decimos, Señor, tu eternidad es increíble, como un día de 1000 años. ¿Cómo es que tú ves el tiempo? Es algo maravilloso, mis hermanos, cuando empezamos a ver esa palabra que Dios, ¿verdad?, nos revela a través de su palabra. Entonces podemos ver que Dios ve toda la historia como el presente. Toda la historia como el presente. El pasado, presente ¿verdad?, y todo lo que se haya de hacer o vivir o experimentar. Nosotros, ¿verdad?, lo que vayamos a experimentar o hacer, ¿verdad?, no solamente aquí en la tierra, sino de igual manera en los cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad?, en nuestra estancia con Cristo, ¿verdad?, en los cielos. Dios ya lo sabe. Dios ya sabe todas esas cosas. ¿Ven? ¿Amén? Dios ya sabe todas esas cosas. A veces a nosotros solamente nos podemos imaginar cómo serán esas cosas cuando nosotros estemos con Cristo, cuando nosotros estemos viviendo, ¿verdad?, en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Solamente nos podemos imaginar hacia el futuro, pero entender que Dios ya lo sabe todo y todas las actividades que hayamos de hacer en el cielo, que Dios ya sabe todo, absolutamente todo. ¿Ven? Y no solamente de nosotros, mis hermanos, como seres humanos. A veces se nos olvida que los ángeles también son seres creados por Dios. Y Dios conoce de igual manera todas sus actividades. ¿No? Sí, quisiera aprovechar antes de que cambiara de tema, pero qué bueno que mencionó Los Ángeles también, ¿no? Que en este caso en particular nosotros podemos darnos cuenta, ¿no?, que los ángeles ya están viviendo en ese tiempo que no tiene tiempo, o sea, en el tiempo del Señor, donde el tiempo no existe. Ellos ya lo están experimentando. Los hermanos que se nos adelantaron también lo están experimentando. Pero lo que me llama la atención es cómo una persona pudo vivirlo aquí en la tierra. O sea, eso sería ya un poquito menos imaginable, ¿no? Lo digo no por otra razón, sino por la experiencia de un conocido de nuestro hermano Filemón, el que tocaba la guitarra. Y él dice, surgen muchas historias, ¿no? Obviamente, no todo alrededor de todo lo que tiene que ver con Satanás, ¿no?, y sus hazañas. Pero el asunto fue que él se dirigió porque supuestamente alguien se iba a una montaña y en esa montaña se atravesaba por medio de la montaña, como que se abre una puerta y se mete. Entonces este muchacho sigue a esta persona. Cuando llega a esa montaña allá en el pueblo de Filemón, dice que mira que el hombre agarra una piedra y la coloca en la montaña y se abre la puerta y entra. Y él hizo lo mismo y entró, pero lo que vio ahí fue prácticamente lo que nosotros conocemos como el lugar de tormento, donde los demonios están atormentando a la gente. Él dice que vio cómo eran estas criaturas bien feas, terribles, pero el asunto es que en lo que él estuvo ahí escondiéndose, dice que él sintió que no pasó nada más que, por decirlo así, unas 5 horas. Entonces cuando él logra salir de ese lugar, dice, cuando va a su casa, un señor le dijo, muchacho, ¿dónde has estado? Dice, aquí vengo de la montaña, de bañarse, de la montaña, algo así le dijo. Dice, tu madre tiene mucho tiempo buscándote. Dice, no, si aquí estaba, dice, apenas, dice. Y cuando viene su mamá y se encuentra y llorando lo abraza, pues,
porque por fin lo logra tener para atrás. Ya ven que en aquellos lugares pues se pierden muchas personas, muchos los maten, etc. Y le dice, ¿dónde has estado? Dice, pues aquí, dice, me estaba bañando. Dice, tenemos 1 año buscándote, le dijo. Y ese hombre había pasado, dice, que como unas 5 horas dentro de ese lugar, pero en realidad había pasado 1 año. ¿Cómo pasó eso? Eso solo Dios lo sabe, pero digo yo, qué impresionante que ya Los Ángeles y nuestros hermanos lo están experimentando allá, pero más impresionante de que alguien lo haya vivido aquí en la tierra con una experiencia así. Sí, hay muchas cosas que ocurren, pasan. Pero tratar de comprender la eternidad de Dios es impresionante. Porque Dios así ve todo, ¿verdad? Como si fuera ahorita. Absolutamente todo. ¿Ven? Y es interesante, mis hermanos, cuando vemos esas cosas, porque vemos que la realidad está ahí. No se puede negar. ¿Ven? Y si esa realidad existe, ¿verdad? Que hay testimonios de que existe, ¿verdad? Entonces nos tiene que preocupar en dónde vamos a pasar nuestra eternidad. ¿Ven? Pues tenemos que pensar en dónde vamos a estar por nuestra eternidad. ¿Ven? Es con Cristo en el lugar del tormento. Todos queremos estar con Cristo. ¿Ven? Entonces ese tiene que ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Va a estar con el Señor. Entonces este mismo versículo, mis hermanos, de 2 de Pedro 3:8, ahora pasamos, ¿verdad?, a la segunda parte, que dice, ¿verdad?, y 1000 años como un día. 1000 años como un día. Entonces es semejante, mis hermanos, a la primera parte, ¿verdad?, pero con una perspectiva diferente, porque en la primera parte está tratando más con el tiempo. Miren cómo Dios ve el tiempo, ¿verdad?, que un día de 1000 años, o sea, un tiempo que nunca se acaba, hablando específicamente del tiempo. Pero en esta segunda parte está tratando con lo que pasa en el tiempo, con lo que está aconteciendo en ese tiempo, en ese lapso de tiempo. Porque es solamente de igual manera como una idea, ¿verdad?, lo que Dios nos está revelando aquí, de que para nosotros se nos hace más fácil acordarnos de lo que pasa, ¿verdad?, durante nuestro día. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros nos acordamos lo que hicimos un mes anterior? ¿Amén? Ahí no nos acordamos nada. Y si no hicimos nada, ¿verdad?, que fuera algo de nuestra rutina, no nos vamos a acordar, ¿no?, porque no hicimos algo que nos impactara. ¿Ven? Entonces, cuando habla aquí de que un día es como, de 1000 años es como un día, Dios nos está dejando básicamente a que nosotros nos demos cuenta de que 1000 años, ¿verdad?, y todo lo que acontece en 1000 años para Dios es como si estuviera corriendo en el mismo día. Para nosotros, ¿verdad?, pensar en lo que hicimos hoy es más fácil, ¿verdad?, porque lo vivimos hoy, está más fresco en nuestra mente. Entonces imagínense acordarse, ¿verdad?, lo que le pasó en 1000 años. ¿Verdad? Dios solamente nos está dejando ver ahí, de que para Él acordarse o ver lo que aconteció en ese tiempo, ¿verdad?, a Dios no se le olvida. ¿Ven? A Dios no se le olvida nada. Y de igual manera, mis hermanos, es de gran importancia entender esto, que a Dios no se le olvida nada. Porque cuando estemos, ¿verdad?, ante su presencia, ¿verdad?, se va a abrir, ¿verdad?, el libro de la vida. De igual manera nosotros en el trono, ¿verdad?, con el tribunal de Cristo, todas esas obras que nosotros hicimos, ¿verdad?, que hayamos de hacer, ¿verdad?, van a ser expuestas, mis hermanos, porque Dios conoce absolutamente todas las cosas, y no solamente lo que vemos que estamos haciendo, sino de cómo lo estamos haciendo, en el corazón, en la calidad de cómo nosotros hacemos las cosas. ¿Ven?
O sea, ¿estamos haciéndolo para la gloria del Señor o lo estamos haciendo, ¿verdad?, para agradar al hombre, ¿verdad?, o solamente para quedar bien? Dios sabe todas estas cosas. ¿Ven? Y es interesante, mis hermanos, porque dice la palabra del Señor que muchos sufrirán pérdida. Muchos sufrirán pérdida. Entonces es para que nosotros, ¿verdad?, nos pongamos a pensar ahora de en qué manera o cómo estamos haciendo las cosas para el Señor. ¿Estamos haciendo para su gloria o para otras cosas? Solamente Dios sabe, y eso se va, mis hermanos, a exponer en los cielos. Nos tengamos eso en mente, porque nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios justo. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Dios es un Dios justo. Y nuestro Señor es Jesús. Y tenemos que rendirle cuentas a Él. Él pagó por nosotros. Pagó por nosotros. Para nosotros, ¿qué vamos, ¿verdad?, a hacer para la honra y gloria de su nombre? Es de gran importancia. Entonces Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, y no hay absolutamente nada que Él no sepa. Vamos ahí a Isaías 45, 21. ¿Ven? Dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Amén. Entonces notemos, ¿verdad?, para qué Dios está diciendo esta palabra. Si leemos el pasaje con más cuidado, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Proclamad y hacedlos acercarse. Entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Ahora vamos a Isaías 46, 9 al 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es una palabra poderosa. Dios conoce todas las cosas, Él las sabe. Dios nos habla, mis hermanos, constantemente para que nosotros atendamos a su palabra, porque Él sabe cuál es, ¿verdad?, el mayor bien para nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces no queremos, ¿verdad?, dejar ciertas cosas, no queremos dejar ciertas actitudes, no queremos dejar ciertas prácticas, ¿verdad?, están arraigadas en nuestra mente, en nuestra forma de vivir, ¿verdad? Pero Dios siempre nos está llamando, ¿verdad?, porque Él quiere lo mejor para sus hijos. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, con esto culmino con una pregunta para que empiecen a pensar, ¿verdad?, para la clase que viene. O dos preguntas más bien. Primera, ¿por qué Dios anuncia el fin desde el principio? La pregunta es eso, mis hermanos. ¿Por qué Dios anuncia el fin desde el principio? Segunda pregunta, ¿por qué nos dice que su propósito se cumplirá? ¿Por qué Dios nos dice que su propósito se cumplirá? Y que todo, ¿verdad?, y que lo que hará todo, ¿verdad?, lo que Él desea. Que Dios va a hacer todo lo que Él desea. ¿Por qué nos dice eso el Señor? Preguntémonos eso. ¿Ven? Pues hasta aquí esta parte, mis hermanos. El Señor nos continúa bendiciendo. ¿Ven? Mediten la palabra, mediten esas preguntas. Ven que el Señor, ¿verdad?, es el Todopoderoso.
Hasta aquí esta parte, que el Señor nos continúa bendiciendo. Amén.